Doctor Duagón, nos iba a usted a explicar, porque alguien escribía por acá, pero ¿cómo vence una denuncia por violencia o una medida cautelar? ¿Cómo funciona? En el sistema uruguayo, las denuncias, una vez que se hacen y el juez entiende que hay una situación de riesgo e impone medidas de prohibición de comunicación y acercamiento, sí, ¿verdad?, con o sin tobillera, tiene que ser por un periodo de tiempo determinado. No establece cuál. En general se suele poner 180 días, ¿verdad? Se pueden poner 1 año, se pueden poner 2 años. Lo que tienen que tener es plazo. Si las medidas vencen cuando se hizo la denuncia y no hubo ningún elemento nuevo, las medidas cesan. Ahora, lo que hablaban hoy en el panel... Pero ahí importa si la persona, si la víctima, que fue la que de alguna manera por lo cual se le pone la restricción al otro, si la víctima sigue sintiéndose insegura, Importa por lo siguiente. Más que la víctima, la ley establece, y creo que en este caso pudo haber fallado, ¿cómo se suceden los hechos? La mujer denunció 1, 2, 3, 4, 5 veces, hasta me cuesta contarlo, ¿verdad? Pidiendo ayuda, pidiendo que se protegiera su vida, lo que la Constitución uruguaya pone en primer lugar, más que la propiedad o cualquier otro bien. Ella recurrió donde podía. Entonces, lo que muchas veces pasa es que los jueces que están de turno toman decisión telefónicamente y se pongan una prohibición de acercarse por 6 meses y comunicarse. Y si hay un nuevo hecho, que me lo comunique. ¿Qué pasa? La ley uruguaya establece que la legislación uruguaya dice que esa toma de decisión no impide, el juez igual tiene que citar audiencia. Y cuando cita audiencia, tiene que hacerle un diagnóstico de situación por un equipo técnico. Y el equipo técnico, dice la ley a texto expreso, tiene que evaluar, ¿verdad? Tiene como objeto el diagnóstico de situación, evaluar la situación de peligro o riesgo y el entorno social y, ¿verdad?, también un poco la situación, los daños físicos y psicológicos sufridos por la víctima. O sea, que no es la víctima la que puede decir yo quiero que la medida se prolongue. No, le requiere que haya elementos de convicción. Bien. Ahora, en este caso... Pero ¿de verdad siempre se da esa audiencia o...? ¿Cómo? ¿Siempre se hace esa audiencia? El diagnóstico... Bueno, o termina la medida y nadie se enteró. La Suprema Corte tuvo que disponer por una orden, que se llama una ordenanza, a todos los jueces que no los exoneraba de citar audiencia, de hacer todo el procedimiento. Entonces, lo que yo pienso en este caso, como muy bien decía el periodista hoy, es que si a esa persona, además de imponerle medidas, si le hubiera citado audiencia, un diagnóstico de situación donde evaluara la situación de peligrosidad de esa persona, ¿verdad? Y lo dice la ley, por las características de la situación se puede ser necesaria la adopción de medidas, tratamientos médicos, psicológicos u otros de naturaleza. Entonces, yo lo que creo, lo que supongo, es que no se dio oportunidad a los especialistas del Estado, a los peritos, a evaluar a esa persona y realmente ver si no era un riesgo o no. Entonces, vencía los 6 meses, le ponían de vuelta cuando volvía a denunciar, cuando volvía a haber un nuevo hecho. Vencían los 6 meses, se cuidaba, por ejemplo, o violaba la medida, lo advertían de que incumpliera. Ahora, la realidad es que el 80% de los homicidios por violencia doméstica en este país, cifras del Ministerio del Interior, establece que las mujeres denunciaron y pidieron ayuda. Esto es terrible. ¿Que la mujer qué, perdón? Pidieron ayuda, hicieron denuncia. Entonces, el 80% de las mujeres que piden ayuda terminaron muertas. Pero incluso terminaron muertas. Permíteme ir a tribuna, por favor. Es tremendo. Ligia. Bien, sí, me parece que este es un caso muy especial y, digamos, estamos discutiéndolo porque salió de todos los medios, como el caso anterior, ¿no? Pero ¿cuántos casos iguales hay? De los que ni siquiera nos enteramos, ni siquiera nos podemos discutir y a ponernos a analizar. Y con respecto a esto me parece que sí, las leyes están. ¿Y por qué no se aplican? Porque tenemos un poder judicial que le falta presupuesto, tenemos un montón de áreas que podrían cubrir estos problemas y evitarlos, y no se evitan justamente por las partidas presupuestales que son escasas. Y me parece que tiene que ver estos dos relatos, tanto el de hoy, lo que estamos discutiendo ahora, como el caso anterior, me parece que son dos casos, dos miradas sobre la violencia. Una es la violencia doméstica, y la hermana de Joan, ¿no es un caso de violencia también? Que tiene que ver con a partir de las desigualdades que se generan, del poco amparo que se tiene frente a un problema de salud, un problema como el que hubo del asalto o el intento de rapiña a este muchacho. No tienen nada, son dos diferentes visiones de un mismo problema que me parece que se tienen que atacar desde la misma manera. Con partidas presupuestales, con voluntad política y con mejores leyes y aplicarlas mejor. Fede. Yo creo que una de las preguntas que vos le hiciste a la fiscal, si esto no es también un tema cultural. Y yo creo que ahí está el gran problema que viene atravesando la sociedad.
Este caso, tal vez porque estamos en marzo, viene el Día de la Mujer, va a estar la movilización. Este caso, tanto de los feminicidios como el de este caso de apuñalado, pero hay cientos de casos normalmente en la sociedad, miles de casos seguramente, de mujeres que sufren violencia, que a veces son con insultos, a veces son con pequeños golpes, a veces es que está prohibido, no podés salir de noche ni con tus amigas, ni podés ir a una comida, no podés ir a otro montón de lugares. Muchas personas que están acostumbradas a que, y es algo que hoy está en discusión, si tengo que mantener la imagen de familia, la familia tradicional, aunque sufra violencia, aunque me peguen, me violenten, o tengo que romper eso y denunciar. ¿Cuántas mujeres denuncian? Y es un hecho real. Terminan perdonando, vuelven a denunciar pero después terminan perdonando, y ahí es donde también el sistema judicial dice, bueno, pero si no hay denuncia, si no ratificás la denuncia, si no haces nada, si vos no denunciás, ¿qué pasa? Entonces yo creo... Bueno, no estamos hablando de esos casos. No, pero aprovechando la situación, el tema es que hay un montón de mujeres que terminan no denunciando las situaciones por mantener la familia o porque no tienen a dónde irse a vivir si se van de la casa donde están, o está la expresión de que a vos el juez te va a sacar los hijos, por lo tanto, porque vos no tenés cómo mantenerlo. Gente que tiene un nivel económico alto, no estamos hablando simplemente de que los feminicidios son... Queda claro que además de todo lo que estuve planteando que además de las dificultades y desafíos que vienen por la parte legal, judicial, procesal, está el cultural, ni que hablar. Si tendrá vigencia y será oportuno el tema de hoy, estoy leyendo en este momento una información de la FM Gente de Maldonado. Hace pocos minutos en Maldonado, un hombre disparó a su pareja y se quitó la vida. En este momento su pareja está en el sanatorio Mautone tratando de salvarle la vida los cirujanos porque tiene un par de balas en el cuerpo. O sea, esto es un día tras otro, tras otro, tras otro. Seguramente mañana vamos a volver con este tema, vamos a preguntar qué pasó con esta pareja, si había hecho la denuncia, qué hizo la policía, qué hizo la justicia. Es decir, es un tema real y concreto. No se puede seguir, digamos, en el discurso meramente ideológico. Se necesitan acciones concretas. Si hay denuncia, hay que actuar. Y si no se actúa, hay que llamar a responsabilidad a quienes son omisos en el cumplimiento del deber. Doctor Duagón, la última pregunta porque tenemos que cerrar. Usted que está con muchísimos de estos casos cerca, más allá de... las situaciones en las que realmente hubo omisión, hubo incumplimiento de una norma, hubo interpretación sin evaluación de riesgos. ¿Hay voluntad política para de verdad poder hacer frente a la violencia en general, pero en concreto a la violencia contra las mujeres? Bueno, es una pregunta muy ambiciosa poder responderla en tan corto tiempo. Bueno, pero un abogado que sabe de leyes, por ahí tiene hasta incluso más... Yo entiendo que se han iniciado esfuerzos de algunos organismos, se ha bajado, y no es por obra de Dios, la creación, le pongo un ejemplo sintético, cuando se crea el delito en el año 1993 de violencia doméstica, no había cifras de homicidios, pero sí había cifras de denuncias. 2 años después de la creación del delito, se metieron preso el doble de personas por violencia doméstica. En el año que se crea la ley de violencia doméstica hubo 66 homicidios solo de mujeres, más los niños. Hoy, con esa ley y con otras medidas, ¿verdad?, de protección y de asesoramiento, estamos en un promedio de 30 muertes por año y no 66 como hubo en el 2001. Igual es altísimo, 5 veces más que Chile, 2 veces y medio más que Argentina. ¿El nuevo Código de Proceso Penal juega a favor o en contra? Yo entiendo que no cambia demasiado la situación. No cambia nada la situación de las víctimas. Porque lo que le interesa a la víctima es si un juez o un fiscal decide dejar libre al agresor, yo tendría que tener la potestad de apelar ese fallo. ¿Verdad? A usted le agredió a su pareja, el fiscal decide dejar libre, con la legislación anterior, usted no tenía tutía. Con la legislación actual, usted tiene derecho a pedirle a ese fiscal que revea el caso, o pedir, si entiende que ese fiscal no es competente, que lo decida otro. Pero queda en el órbita de la fiscalía, y yo entiendo de que es un recurso muy light.
Y estamos hablando de la vida de las personas. La verdad que para mí la víctima tendría que tener... Claro, está planteado desde una perspectiva garantista para el victimario, en teoría, en este caso que usted describe, ¿no? Entonces, en definitiva, entiendo de que si bien se han tomado medidas, y aclaro, la nueva ley de violencia doméstica, que podrá ser mejorable, pero es un buen paso, yo creo que va a ser positivo que la logren cristalizar algún día, porque todo nos está mostrando de que cuando se legisla, cuando se controla y cuando se cumplen las leyes, los índices de muertes bajan. Y les di claros, pasamos de 66 en el 2001 hasta ahora, el año pasado, 29 homicidios. Eso no fue casual. Eso es porque hay una... Y cuando vamos a ver dónde se cometen los homicidios, no es casual que se haya invertido la pirámide y la mayor parte sea en el interior de la República, en donde los servicios de atención son menores. Entonces, yo creo que se han tomado medidas en el último tiempo, pero de parte de algunos estamentos del Estado. Hay otras corporaciones, como el caso del Poder Judicial, que entiendo que tiene que haber un mayor control y, aclaro, la justicia penal. Las sedes penales, la violencia doméstica, creo que la mayor parte hacen lo que pueden, por lo menos en Montevideo, con las medidas. Pero ante una persona que fue denunciada 5 veces por violencia doméstica, como este caso, por incumplimientos, debía que haberse tomado una medida más drástica, un desacato. Bien. Muchas gracias, doctor. Por favor, muchas gracias a todos y a ustedes ni que hablar por acompañarnos como siempre. Será hasta mañana.